Yo quiero que vayamos a Esdras y veamos a ese varón consecuente, uno, con su nombre. El nombre de Esdras significa el que ayuda, el ayudador. Ese significa el nombre de Esdras. Y ciertamente Esdras fue ese instrumento de Dios para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Israel, 70 años antes, había sido, por su desobediencia, por su pecado, había sido invadida y destruida por el imperio babilónico. Todos conocemos la historia del rey Nabucodonosor, cómo invadió Israel, cómo invadió Judea, y ciertamente invadió Jerusalén, la tomó y la destruyó. Y llevó al pueblo cautivo a Babilonia durante 70 años. Lo más seguro que en ese periodo, en el inicio de ese exilio, Esdras todavía no había nacido. Pero el Señor tenía un propósito para Esdras. El propósito que había asignado para Esdras era que fuese el que le ayudase a Dios a reconstruir el templo de Jerusalén. Tenía un propósito y Esdras fue consecuente con ese propósito, haciendo lo que Dios lo había mandado a hacer. Y qué lindo ser consecuente, mis hermanos. Qué lindo uno ser lo que supone uno sea. Qué lindo hacer lo que uno supone hacer. Qué lindo uno tener la satisfacción de ser consecuente con su fe, con su llamado, con su propósito en la vida. Ahora, déjame decirte, cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene una razón de ser. Cada uno de nosotros tiene dentro de la mente del Señor un plan en el cual Él lo está, y digo así, lo está realizando. No lo va a realizar, no, lo está realizando. Tú y yo no tenemos tiempo para perderlo, no realizando el propósito de Dios en nuestra vida. La vida es lo suficientemente larga para hacer lo que suponemos hacer, pero es demasiado corta para no hacer y ser lo que suponemos ser y hacer. Cada uno de nosotros se encuentra hoy en un diferente espacio y estancia en su vida. Tenemos aquí varios bebés, ¿verdad? Y como ustedes saben, tenemos una hermosa sala cuna allá abajo. Pero estos niños están en una etapa en su vida. Luego tenemos algunos jóvenes acá que también están en una etapa en su vida. Luego tenemos adultos que también estamos en una etapa en nuestra vida. Es decir, cada uno cumpliendo un propósito. Y Dios quiere cumplirlo. En el caso de Esdras, su nombre lo dice, el que ayuda, ayudó en la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ahora, yo quiero que vengas conmigo a un solo verso. Ahí en Esdras, en el capítulo 7 de Esdras, en el versículo 6. Y vemos en él vidas consecuentes. Vidas consecuentes. Y yo quiero que cada uno de nosotros, cuando salgamos de esta mañana de este lugar, vayámonos con el deseo de ser como Esdras. De ser como Esdras. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos como Esdras. Somos un Esdras en la vida. Somos alguien que el Señor quiere usar. Dios quiere usarte. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora, Dios quiere que tú quieras ser usado y usada por Dios.
Cuando pensamos en la dinámica de ser hijo e hija de Dios, de ser creyentes, ciertamente el Señor nos da y recibimos de Él. ¿Cuántos podemos decir que el Señor es generoso con nosotros? Amén. Mira, Él lo es. Pero Él lo hace con el sentido de que tú y yo seamos esos instrumentos en sus manos. Y eso era Esdras. Y ven conmigo entonces, y vamos a leer todo el versículo para empezar, porque es cortico. Dice el versículo 6 del capítulo 7 de Esdras. Dice, este Esdras subió de Babilonia. Dice, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y hablando de Esdras, dice, y le concedió el rey Artajerjes, todo lo que le pidió sobre la mano, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Estaba sobre Esdras, la mano del Señor estaba sobre él. Ahora, dice aquí en la primera parte, dice, este Esdras, dice, subió de Babilonia. Esdras sabía quién él era. Esdras tenía una identidad particular. Yo quisiera, mira, que leamos así rapidito la genealogía de Esdras desde el versículo 1 del 7. Dice, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, y ahí viene la genealogía, ¿no? Hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Agitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, y mira, aquí está su identidad, hijo de Aarón, primer sacerdote. El ser hijo de Aarón era el privilegio más grande que cualquier hebreo podía aspirar en la vida. La familia de Aarón era de la tribu de Leví. Y como todos sabemos, en la repartición de la tierra de Israel, al inicio, después de la conquista, todos recibieron una porción de tierra. Todos. Las 12 tribus recibieron una porción de tierra pensando en los 2 hijos de José. Recordamos eso. Recibieron una porción de tierra, pero la tribu de Leví no recibió ninguna porción de tierra. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo, ¿por qué? Porque Jehová es su herencia. Mira qué cosa más grande. La mejor tribu para estar en Israel era la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque Jehová era su herencia. Todos los demás recibieron tierras, y muy buenas tierras, porque Canaán era la tierra en donde fluía leche y miel. Todos recibieron tierra para cosechar sus siembras, todos recibieron tierra para hacer crecer sus ganados, todos recibieron tierra para enriquecerse de lo material que esta tierra podía ofrecer. Pero eso era muy poco. Lo más grande lo recibieron los levitas. ¿Por qué? Porque su herencia era Jehová. Y Esdras entendía eso. Esdras, porque no solamente era de la tribu de Leví, no solamente era un levita, era uno de la tribu de Leví, sino que dentro de la tribu de Leví había una familia que era la más privilegiada de todas. Y esa familia era la familia de Aarón. ¿Por qué?
Porque dentro de la tribu de Leví surgirían todos aquellos que iban a ser los sacerdotes delante de Jehová. Y únicamente sacerdotes delante de Jehová podían ser los de la casa de Aarón. Es decir, familiares de Aarón, descendientes de Aarón. Nadie más podía ser sacerdote, únicamente los descendientes de Aarón. Y Esdras era uno de ellos, en donde su porción, su herencia era Jehová. Yo te pregunto a ti en esa mañana, hermano y mi hermana, ¿cómo te ves tú? ¿Te ves tú como a las otras 12 tribus? ¿O te ves como esos levitas? En donde lo que este mundo pueda ofrecer, qué lindo, qué bueno, pero no es suficiente. Porque el anhelo más grande tuyo y mío, hermano y mi hermana, no es lo que esta tierra nos pueda dar. No es lo que este mundo nos pueda dar, por muy bueno que sea, por muy lindo que sea. Lo más grande para un hijo y una hija de Dios es saber que su herencia es el Dios Todopoderoso. Es saber que su posesión más grande en la vida es ser hijo de Dios. Que su posesión y su identidad más grande es no la cuenta bancaria que pueda tener, sino que ese nombre que está escrito en él, que es el Dios Todopoderoso. Y cuando tú y yo vivimos así, tenemos la identidad correcta. Tenemos la identidad correcta. Y Esdras lo sabía. Mira lo que dice acá, 1 Pedro 2, versículo 9. Creo que todos conocemos ese pasaje precioso, donde dice: pero vosotros, el apóstol Pedro hablándote a ti y a mí, dice: pero vosotros, ¿qué dice? Sois linaje escogido. Somos escogidos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Sois del linaje escogido. Que luego que dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Mira, ese es nuestro propósito. Tu propósito en la vida es ser un mensajero de Dios. Un mensajero y mensajera de Dios. ¿Por qué? Porque somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Mira, qué privilegio más grande. Y eso tiene que llenar nuestro corazón de completa satisfacción, no importando cómo estemos en esta vida. Y déjame decirte, Dios es tan bueno que nos tiene bien. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Él nos tiene bien. Él ha sido bueno para con nosotros. Él ha sido generoso para con nosotros. Miren, todos los que estamos acá, estamos bien. Para empezar, estamos bien bonitos, ¿verdad? Porque miren, desde acá todos ustedes se ven bonitos. Amén, están bien simpáticos. Están bien alimentados. Amén. Se ve que anoche durmieron bien. ¿Ven? Se ve que esta mañana el desayuno estaba sabroso. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene proyectos en su vida. Mira, eso es grande. Una de las cosas grandes es los proyectos que uno pueda tener en su vida. Algunos de ustedes quieren empezar una familia, quieren casarse. Algunos de ustedes quieren empezar un negocio. Algunos de ustedes quieren conseguir otro trabajo. Algunos de ustedes están pensando en una casa que quieren construir allá en su país. Yo no sé los proyectos que tengan. Eso es bueno. No todo mundo en su corazón y en su mente puede anhelar y querer y proyectarse cosas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Amén. Pero, por sobre todo eso, el propósito más grande de nosotros en la vida es ser mensajeros de Dios. Pedro lo entendía así, Esdras lo entendía así, tú y yo tenemos que entenderlo así. El propósito más grande nuestro es ser mensajeros del Dios Altísimo, porque dice, mira aquí siempre en primera de Pedro, dice, vosotros que en otro tiempo, dice, no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios.
A mí me llamó la atención, me gustó mucho la oración de mi hermanita Elba, cuando estaba pidiendo por que hubiera una reforma migratoria para que todos los que aún no han formalizado su situación migratoria en este país puedan hacerlo. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuánto estamos orando por eso? Aquí en Temple Emanuel todas las semanas oramos por una reforma migratoria para esta nación, para que ahora que probablemente no seamos pueblo, podamos ser pueblo de esta nación. Eso es lindo. Ahora, eso no es nada. ¿Por qué? Porque antes nosotros no éramos pueblo de Dios, pero ciertamente hoy, por la sangre de Jesucristo, tú y yo hemos venido a ser pueblo de Dios. Y esa es la ciudadanía, hermano y mi hermana, que a nosotros como hijos de Dios más nos interesa. Esa ciudadanía celestial, esa ciudadanía, hermano y mi hermana, en ese lugar en donde ni la polilla ni el orín corrompen, sino que es eterno. En otro tiempo, dice aquí la palabra, no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Esa es nuestra identidad. Tú y yo somos pueblo de Dios. Tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Tú y yo somos los redimidos de Dios. Somos los escogidos de Dios. Esto tiene que ser una razón más que suficiente para tú y yo hoy decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias. Gracias porque me has salvado. Gracias, Señor, porque me has llamado. Gracias, Señor, porque puedo caminar en ti, Señor. Mira, y eso nadie te lo puede quitar. En la vida a uno le pueden quitar todo, mis hermanos. A uno en la vida le pueden quitar todo, pero tu salvación nadie te la puede quitar. Nadie. Dile al Señor gracias, porque eso soy yo. Eso y ese soy yo, hijo e hija tuyo. Pero, ¿cierto? Es un gran privilegio ser hijo o hija de Dios, pero no se queda ahí. Es algo que tú y yo tenemos que cuidar. Por eso, mira aquí en esta siguiente parte de este versículo, hablando de Esdras, dice que era escriba. ¿Y cómo dice que era? Diligente. Lo opuesto a diligente es negligente. Alguien diligente es alguien que no solamente hace su trabajo, sino que su trabajo lo hace bien hecho. Todos conocemos gente, ¿verdad? En los lugares de trabajo, en las escuelas, donde fuese, que solo hacen las cosas para salir del paso. ¿Conoce usted gente así? Que solo hace lo que solo hace las cosas porque tienen que hacerlo, porque las están viendo, ¿verdad? Esos usualmente son negligentes. Lo que hacen, lo hacen, pero lo hacen mal hecho. ¿Cuántos hay aquí así? Nadie diga amén, por favor, porque si no me va a dar un infarto aquí en este lugar. Amén. Aquí no hay negligentes. Ahora, los diligentes son aquellos que hacen lo que tienen que hacer y lo hacen bien hecho. ¿Cuántos diligentes hay acá? Amén. Usted diga así: yo soy diligente. Esdras era diligente. Dice aquí la palabra del Señor que él era un escriba. Y no solamente era escriba. Mira, solo con ser escriba eso era algo grande. Los escribas eran los abogados de Israel. Ellos eran los escribas. Eran los abogados, los expertos de la ley. Ustedes saben que mi hijo está estudiando en la escuela de leyes allá en Filadelfia. Y Dios mío, cuando van a entrar a la escuela de leyes, al igual que la escuela de medicina, los estudiantes tienen que firmar un contrato en donde se comprometen a no hacer absolutamente nada, sino que solamente estudiar. No pueden trabajar. Si los sorprenden trabajando, los echan de la escuela.
tienen que estar dedicados a eso. Solo con hacer eso ya es una gran cosa. Pero no solamente era eso, Esdras, sino que era un escriba diligente. O sea, era más, entre los escribas que habían, él era superior a todos, porque era diligente, era perfeccionista. Por eso, dentro del pensamiento hebreo, era el segundo después de Moisés en lo que a la ley correspondía. Dice aquí la palabra que este Esdras, diligente en la ley de Moisés que Jehová había dado a Israel. Diligente, es decir, ciertamente era hebreo, era del pueblo de Dios. Eso era algo grande, pero era algo todavía más grande. Era levita, era de la tribu de Leví. Eso era maravilloso. Pero no solamente eso, siendo de la tribu de Leví, era de la casa de Aarón para ser sacerdote, del linaje de los sacerdotes de Israel. Pero no solamente eso, sino que dentro de los sacerdotes, él era un escriba. Era un abogado entre los sacerdotes. Pero no solamente eso, era el mejor. Era el mejor de todos. ¿Cuántos queremos ser el mejor? Como hijos de Dios. ¿Cuántos queremos ser hijos de Dios diligentes? Amén. Mira, ese tiene que ser el deseo de tu corazón y de nuestro corazón en este tiempo, que podamos nosotros ser cristianos diligentes. Es decir, no solamente hijos de Dios, porque nosotros no somos hijos de Aarón. Bueno, Aarón anda de vacaciones, los hijos de él sí son hijos de Aarón, ¿verdad? Pero otro Aarón. Nosotros no somos hijos de Aarón, pero déjame decirte algo, somos algo mejor que eso. Somos hijos del Dios Altísimo. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Señor por eso? Somos hijos de Dios, somos cristianos, pero déjame decirte, no es suficiente con llevar ese título y realmente serlo. No es suficiente, hay que ser bueno. Hay que ser bueno. Hay que ser buen cristiano. Mira, hay todo tipo de cristianos. Hay buenos cristianos y hay malos cristianos. ¿Sí o no? Hay buenos cristianos y hay malos cristianos. Mira, los buenos cristianos van a ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los malos cristianos, yo no sé, no soy Dios. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Eres buen cristiano? ¿Cómo es un buen cristiano? Un buen cristiano, mira mi hermano, aquí Pablo nos dice un poquito de cómo luce un buen cristiano. Ven conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15. Este es un verso maravilloso. Dice, procura, ¿con qué dice? Diligencia. ¿Y cómo era Esdras? Era diligente. Procura, dice, con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Ahora, Pablo se lo está diciendo a Timoteo. Y Timoteo era discípulo de Pablo, o sea, era seguidor de Jesús, era cristiano, era hijo de Dios, era discípulo del gran Pablo, pero corría el riesgo de no ser aprobado si no era diligente. ¿Eres tú un cristiano y cristiana diligente? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice, como obrero que no tiene que quien avergonzarse. ¿Cómo dice? Obrero. Todos los que estamos aquí somos obreros. Dile al que está a la par tuya, tú eres obrero. Ahora dite a ti mismo, yo soy obrero. Amén. Y si eres mujer, di, yo soy obrera. Ahora, si ustedes no me dejan mentir, ustedes saben que en los lugares de trabajo hay buenos trabajadores y malos trabajadores, de verdad. Procura, como dice, como obrero que no tiene
¿De qué avergonzarse? ¿Cómo se avergüenza un obrero? Un trabajador. Un trabajador se avergüenza cuando no hace bien su trabajo. ¿Cuántos hacemos aquí bien nuestro trabajo? El que hagamos. ¿Cuántos somos buenos? Amén. Mira, tú y yo en la vida tenemos que asegurarnos de ser buenos. Tú y yo no podemos ser de aquellos trabajadores que hacen las cosas a ver cómo salen, porque así hay algunos, ¿verdad? A ver cómo salen. Tú y yo no podemos ser de ese tipo de persona. Tú y yo no podemos tener ese tipo de carácter. Tú y yo tenemos que asegurarnos de ser, en donde estemos, de ser los mejores. Dios espera que tú seas de los buenos. Como decía, ¿recuerdan ustedes de Chapulín Colorado? Como decía Chapulín Colorado, síganme los buenos. Así tienes que ser tú, de los buenos, no de los malos. Miren, hay trabajadores que los empleadores están viendo la hora en sacudírselos. Ya no hayan el ratico en que lo puedan decir. Mira, y aquí en Estados Unidos hay una frase bien interesante, ¿verdad? Cuando alguien está trabajando y se lo quieren sacudir, le dicen, I have to let you go. Como que el que van a echar se quiere ir, ¿verdad? Preocupado está que lo van a sacar y le dicen, te tengo que dejar ir, como que estuviera con ganas de irse, ¿no? Pero lo tiene que dejar ir, ¿por qué? Por malo. Miren, cualquier empleador, cualquier empresario cuida a sus trabajadores que son buenos. Y aquí hay varios empresarios y no me dejarán mentir. Todo empresario cuida a un trabajador que es bueno. Aquel que no es tan bueno quiere ver cómo se lo sacude lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque le sale caro. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo va a poder hacerlo? Dice aquí que usa bien la palabra de verdad. La única manera en que tú y yo podemos ser buenos cristianos es viviendo conforme a este libro. Esto es nuestro manual de uso. Que usa bien la palabra de verdad, que vive bien la palabra de verdad, que es consecuente con lo que tiene que ser. Y los hijos de Dios, los seguidores de Jesús, los cristianos, somos hombres y mujeres santos y santas. Por eso la palabra del Señor dice en Santiago que sin santidad nadie verá al Señor. Consecuentes con lo que somos, porque esa es la única manera en la cual tú y yo realmente podemos confiar en que Dios pueda hacer todo lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Mira cómo termina ese versículo. Mira cómo dice. Dice, en la última parte, dice, hablando de Esdras, y le concedió el rey todo lo que le pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Mira, las cosas no vienen por casualidad. Porque tú tengas el nombre de Cristo, no creas que esto asegura que todo en la vida te va a ir bien. Pero ahora déjame decirte una cosa. Si el nombre de Cristo está escrito en tu corazón y además tú te esmeras por seguir la voluntad de Dios y ser lo que tienes que hacer, déjame decirte, Dios va a usar hasta los impíos para bendecir tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso?
Dios va a usar a quien Él quiere. ¿Y a quién usó aquí el Señor? A un rey impío. ¿Cómo se llamaba ese rey impío? Se llamaba Artajerjes, el hombre más poderoso de la tierra en este momento. Y aquí dice la palabra que ese rey, ese impío, le concedió a Esdras todo lo que le pidió. Lo que pasa es que muchas veces nosotros como cristianos le pedimos al Señor sin ser diligentes. Y mira, y el Señor muchas veces por misericordia no nos da lo que Él nos pide, lo que nosotros le pedimos. ¿Por qué? Porque si nos da lo que le pedimos sin ser diligentes, la regamos. ¿Se acuerdan ustedes la parábola de los talentos? Dice la palabra, Jesús contó esa parábola cuando dijo, un señor le dio a un hombre 5 talentos, le dio, dice, conforme a su capacidad. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Todos conocemos la historia. Sabemos que el que tenía 5 talentos los duplicó a otros 5 y tenía 10. El que tenía 2 talentos, este hombre duplicó los 2 talentos que tenían, ya tenía 4 talentos. Pero todos conocemos la historia cuando dice que el que tenía 1, dice que lo enterró en la tierra, y cuando el Señor vino, dice que le dijo, aquí está tu talento. No fue diligente. Ahora, cuando yo estaba más muchacho, yo decía, esto no es justo. Porque dice la palabra que al que solo quedó 1, el Señor dijo, a este que no fue diligente, quítenle ese talento y désenlo al que ya tiene 10. Cuando estaba muchacho, yo decía, eso no es justo. ¿Por qué? Porque el otro solo tiene 1 y le van a quitar lo poco que tiene y se lo van a dar a aquel que tiene mucho. Pero ¿sabes qué? Dios funciona así. Si tú eres diligente, Dios te va a dar más. No escuché ni un amén. Me hace pensar de que aquí nadie es diligente. Amén. Dios es así. Lo voy a decir otra vez para que se emocionen y para que le pongan ganas. Dios es así. Si tú eres diligente y tienes mucho, Dios te va a dar más. Amén. Pero si no eres diligente, déjame decirte, escucha bien esto. Te conviene escuchar. Pero si no eres diligente, ¿sabes qué? De parte de Dios, si tienes poco, lo vas a perder todo. Eso es duro. Pero es la manera que Dios funciona. Dios va a bendecir más a quien ya bendijo. Dios no va a bendecir más a aquel que no aprovechó su primera bendición. ¿Cuántos podemos creer eso? Mira, creer eso no es fácil, porque muchas veces nosotros queremos que el Señor nos bendiga sin hacer nuestra parte. No, haz tu parte, haz lo que te corresponde, hazlo bien. Sé diligente, sé un cristiano verdadero, camina en el Señor, da lo mejor de ti, sé un buen obrero del Señor, sé un buen hijo e hija del Señor, sélo así. Y déjame decirte, el Señor abrirá esas ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunden. Ese es Dios, al Dios que servimos. Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 13, versos 5 y 6, dice: sean vuestras costumbres en avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pues él dijo, ¿qué dijo el Señor? Y me encantó. Mira, y sin ponernos de acuerdo, porque no sabía que iban a cantar esa alabanza,
y la cantaron. Mira, el Señor te lo está diciendo doble. Te lo está diciendo doble para que lo entiendas. Te lo está diciendo en el coro que cantaste y te lo está diciendo ahora aquí por medio y a través de Hebreos. Dice: sean vuestras costumbres en avaricia, contentos con los que tenéis ahora, pues Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Así que podemos decir confiadamente, ¿qué podemos decir? Digámoslos todos: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ese es nuestro Dios. Ahora, esas palabras, si tú ves ese pasaje inicia ahí en el versículo 13 con un título que dice: deberes cristianos. Así empieza. Es decir, esta palabra no es para los negligentes, no es para los cristianos negligentes. Esta palabra es para aquellos cristianos que verdaderamente se meten con Dios, que verdaderamente son consecuentes con su identidad en Cristo, que verdaderamente saben lo que son y dan lo mejor de sí. Para ellos, hermano y mi hermana, el Señor está diciendo que Él es nuestro ayudador, que no temamos lo que el hombre nos pueda hacer. Él es tu Dios, Él es tu Rey, Él es tu Señor. Pero sé consecuente. No estés a la mitad, no seas tibio ni tibia. El Señor en Apocalipsis 3 no lo dice bien claro, porque aquel que ni es ni frío ni caliente, dice la palabra, lo que vomitaré de mi boca. Hermano y mi hermana, el Señor no quiere que seas frío, pero tampoco que seas tibio. El Señor quiere que tú estés ardiendo en el fuego del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El Señor, hermano y mi hermana, quiere quemarte con su Espíritu Santo. El Señor, hermano y mi hermana, quiere quemarte con su presencia, quiere quemarte con su gracia. Él quiere que ardas de Dios. Y toda esta bendición vendrá a tu vida, para esta vida y ciertamente para la venidera. Es promesa de Dios. Créelo, vívelo, muévete en esa fe.